Queridos devotos y peregrinos, en este segundo día del septenario rinden su homenaje a la Virgen del Valle hermanos que animan la pastoral misionera de la diócesis de Catamarca. Bienvenidos a esta celebración dominical y que la presencia de ustedes nos cuestione a cada uno acerca de cómo vivimos esta dimensión misionera de nuestra vida cristiana. La temática propuesta para esta jornada está relacionada con la fiesta de hoy en honor a la misericordia de Dios, reconociendo en ella que es camino de comunión y fraternidad. De modo que nuestro camino sinodal necesita inspirarse permanentemente en la misericordia divina que se ha revelado de modo elocuente en la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Hijo de María Virgen. El espíritu de este tiempo pascual es festivo y unitario. Tenemos que vivirlo como una unidad hasta la tarde del día de Pentecostés, cuando vamos a apagar este cirio pascual que ha sido signo exterior de la celebración de la nueva vida en el Señor y del Señor Jesús. El tono festivo y gozoso debemos reflejarlo en las conversaciones, actividades, predicaciones, catequesis y descansos, a fin de que se note que nos sabemos y nos sentimos salvados. Este segundo domingo de Pascua ha sido designado para meditar y agradecer a Dios por su infinita misericordia que se manifestó de modo eminente en la encarnación del Señor, para guiar a la Iglesia hasta el fin de los tiempos, santificándola por medio de los sacramentos y la caridad. 3 pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, son los capítulos 2, 4 y 5, nos describen los rasgos esenciales de la Iglesia naciente y tienen la función de generalizar y tipificar los constitutivos esenciales de la vida de la comunidad, que son la enseñanza de los apóstoles, la vida en común y la fracción del pan y la oración. Estos 4 elementos se distinguen de un modo particular en esa descripción que hace Lucas de cómo vivía esa primitiva comunidad de creyentes. Hoy hemos escuchado el tercero de estas notas características tomadas del capítulo 5, versículos 12 al 16. Y estos versículos realzan 2 aspectos. Por un lado, el accionar milagroso de los apóstoles, en especial de Pedro, y el crecimiento de la comunidad en número y en respeto y admiración delante de toda la gente. En efecto, al principio y al final del texto se señalan los signos y prodigios que realiza Pedro, en particular curaciones de enfermos, al punto que no solo de Jerusalén, sino de los pueblos vecinos, hay mucha gente que lleva enfermos o poseídos para que Pedro los cure. Con esto Lucas presenta la misión de los apóstoles como continuación de la misión de Jesús. Esto es importante. No se produce un quiebre, sino que lo que Jesús venía haciendo, ahora lo continúan los apóstoles. En el medio se señala el asombroso crecimiento de la comunidad. Dice el texto, aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, una multitud de hombres y mujeres. Son muchos más los que creen en Jesucristo
a partir de la predicación de los apóstoles que aquellos que han creído contemporáneos a Jesús. Jesús predicó 3 años y no juntó tanta gente como los apóstoles en estos primeros días de predicación. Ya el mismo texto dice, en una oportunidad se bautizaron como 3.000, en otra oportunidad se juntaron como 5.000. Impresionante las personas que siguen la fe en Jesús. Es la fuerza de Jesús resucitado presente en su iglesia y que ejerce una fuerza de atracción que lleva al aumento de la comunidad de creyentes. En la lectura del Apocalipsis, la segunda, se remarca la importancia del domingo como día de manifestación especial de Jesús resucitado. Es llamado Día del Señor. Es el día propicio para ver, para discernir la obra de Dios. Es el día que el Señor resucitado convoca a la asamblea cristiana para nutrirla por medio de su palabra y de su cuerpo sacramentado. Esto mismo se repite después en el Evangelio. En el Evangelio han escuchado que Jesús se apareció a los apóstoles el primer día de la semana, que nosotros le llamamos domingo porque es el día que resucitó. No es la primera manifestación en este primer día. A la mañana ya se había aparecido a la Magdalena, después también a Pedro, ¿no? Pero esto sucede por la tarde, por la noche. Jesús se aparece. Nos dice el texto que no estaba Tomás, uno de los apóstoles. Había 10 entonces nada más, no 11. Este es el día de Cristo en su misterio pascual, muerto y resucitado, el que vive desde siempre y para siempre, y el único que tiene poder para salvar de la muerte y de la condenación eterna. Por eso es tan importante, hermanos, que nos habituemos a participar de la Santa Misa el día domingo, el domingo. Hay algunos que dicen, no, padre, yo voy cuando puedo o cuando quiero. No, el domingo es el día en el que Jesús venció a la muerte. Es el día que se aparece vivo. Ya no es el Jesús de la vida pública, sino el Hijo del Hombre glorificado por el Padre, el sumo y eterno sacerdote, el Rey de toda la creación, el juez de mirada penetrante, como hemos escuchado ahí en el Apocalipsis, que con su palabra juzga a la Iglesia y a toda la humanidad. La palabra de Jesús, como él mismo dice en un pasaje del Evangelio, no los voy a juzgar yo, mi palabra es la que los juzga. Porque la palabra que pronuncia Jesús no es inútil. No es una palabra gratuita, una palabra absurda o dicha de casualidad, sino que es una palabra certera. El mismo texto de la carta a los Hebreos dice que es como una espada punzante, la palabra de Dios, la palabra de Jesús. El texto del Evangelio, como hemos escuchado, nos refiere 2 apariciones de Jesús. Ese primer día de la semana cuando resucita, y al domingo siguiente, o a los 8 días, como dice el texto. El primer día a la semana por la tarde, que se les aparece a los apóstoles, y después a los 8 días. En la primera no estaba Tomás y en la segunda sí. El evangelista señala que estaban en una casa con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo a aquellas personas que habían buscado, procurado la muerte de Jesús. Recuerden que Pedro, cuando era el momento de los juicios, ya había sido identificado por una mujer y por otras personas, diciendo, este es Galileo, también a este lo tenemos que llevar a la muerte, ¿no? Así que ellos tenían miedo. Importante esto, puertas cerradas. Y estando bien cerradas las puertas, no había ninguna rendija, Jesús se aparece vivo en medio de ellos. Y ellos creen que es un fantasma, una aparición. Y Jesús les dirá, ustedes tóquenme, tienen algo que comer, voy a comer delante. Es decir, Jesús está realmente ahí, no es imaginación de ellos, está.
lo pueden tocar, lo pueden ver, lo oyen. El evangelista entonces nos dice que estaban llenos de miedo y el encierro son signos de la falta de fe de la primera comunidad, todavía golpeada por los acontecimientos vividos en los últimos días. Los apóstoles todavía no pueden superar el trauma que les tocó vivir. Es decir, son sentimientos encontrados que tienen, ¿no? Emociones que están viviendo. Por un lado, la de la muerte y cruel de Jesús, y por otro lado, ahora verlo vivo. ¿Cómo se compagina eso? Es como que nosotros estuviésemos en un velorio y vemos ahí al finadito bien frío y de repente esté vivo. Nos caeríamos de espalda, ¿verdad? Sería algo asombroso. En su primera aparición, Jesús resucitado saluda 2 veces a los apóstoles diciéndoles paz a ustedes. La paz esté con ustedes. 2 veces los saluda. La primera apenas se presenta y después la segunda va a decir nuevamente cuando los ve perplejos, la paz esté con ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Jesús es misericordioso, lleno de ternura para con nosotros. Y este saludo, la paz esté con ustedes, la Iglesia desde el principio lo tomó como saludo en nuestras celebraciones litúrgicas o en la celebración de cualquier otro sacramento. ¿Acaso no lo saluda así el sacerdote? La paz esté con ustedes siempre. Es el saludo de Jesús resucitado. Por eso este saludo lo tenemos que usar siempre, porque me vincula a Cristo vivo, a Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Más que un deseo, se trata aquí de la donación efectiva de la paz. Jesús ha restablecido la paz. Él es la paz, Él. Y esa paz se nos comunica a nosotros, tal como lo había indicado Jesús en el discurso de despedida, allá en el capítulo 14. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. El mundo solamente cree que tenemos paz cuando no hay balazos, ¿verdad? No, eso no es la paz. La paz es el don que Jesucristo nos trae a todos nosotros. Esta paz, según el trasfondo del Antiguo Testamento, como lo dicen los judíos, shalom, incluye todos los bienes necesarios para la vida presente y la plenitud de bienes en la vida futura. Más lo que en el Antiguo Testamento era promesa, por la muerte y resurrección de Cristo se vuelve realidad. La paz hoy es una verdad tangible. Justamente en el Antiguo Testamento se considera que la presencia de Dios en medio de su pueblo es el bien supremo de la paz. Jesucristo está en medio de nosotros vivo, y cada vez que vemos este cirio, que yo lo he incensado al principio, nos representa a Jesucristo que está vivo y que nos ilumina, que nos guía. Esta paz no está ligada a su presencia corporal, sino a su realidad de resucitado, victorioso de la muerte, y por eso les da, junto con su paz, el Espíritu Santo y el poder de perdonar los pecados. Porque para que nosotros tengamos la paz de Jesús, para que nosotros estemos en Él, que es la paz, es necesario reconciliarse, es decir, pedir perdón por los pecados. Porque el que no pide perdón por sus pecados y no se reconcilia a través del sacramento, no tiene la paz de Jesús, queda fuera. Así que, hermanos queridos, aprendan, practiquen la confesión, porque si no, no van a tener la paz. Y eso es lo que pasa en el mundo. Son muy poquitos los que van a confesarse, a celebrar este sacramento de la paz que Jesús nos trae con su muerte y resurrección. Eso lo puedo recibir cuando me confieso, cuando me reconcilio en el sacramento. Y entonces, si ustedes empiezan a reconciliarse, van a faltar los curas, ¿no? Ojalá pudiéramos estar las 24 horas del día confesando. Entonces sí que tendremos una iglesia viva.
pero ese mal todavía no existe en la vida del cura, ¿verdad? No buscan al sacerdote para confesarse. Por ahí algunos lo buscan al cura para que le ponga la oreja nada más, ¿verdad? Y le empiezan a contar un montón de cosas como si fuera un psicólogo el cura. No, para eso no está. Eso es entretenimiento nada más. Hay que reconocerse pecador. El que se reconoce pecador, ese es el que va a recibir la paz de Jesús. El punto, bueno, una vez que Jesús les desea así la paz, Jesús resucitado con la plenitud de vida que ha recibido del Padre, puede dar a los suyos la paz que proviene del Padre y que permite vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Luego Jesús les muestra sus heridas para probarles que es el crucificado que ha resucitado. Entonces se le ven los agujeros de los clavos, se le ve el agujero de la lanzada, para que ellos se den cuenta que el mismo que estuvo en la cruz ahora está delante de ellos, ya no sangra, ya no le duele nada, está glorificado. Es una nueva presencia del mismo Jesús, de ese que acompañaron durante 3 años, de ese que le vieron hacer milagros y de ese que estuvo en la cruz, es el mismo. Pero ahora está en un estado diferente, que es el estado de glorificación. El punto culminante de esta narración se encuentra en la segunda aparición de Jesús, a los 8 días, cuando ya está Tomás en medio de ellos. ¿Se acuerdan que Tomás a sus amigos les dice: si yo no meto el dedo en el agujero de los clavos? Se ve que eran grandes los agujeros para meter un dedo. Si no meto la mano en el agujero de la lanzada, no voy a creer. Por supuesto, los apóstoles, estos 10 primeros, vieron a Jesús, vieron esos agujeros y creyeron. El apóstol Tomás, que faltaba, también necesitaba él ver para poder creer, ¿no? Y eso es lo que les dice. Y en esta segunda aparición, cuando Tomás se resiste a creer sin ver, no quiere confiar en la palabra, en el testimonio de sus amigos, él quiere ver, quiere verificar la afirmación de sus amigos, comprobando con sus propios ojos que el que se les apareció en verdad es el crucificado. Entonces se le aparece Jesús con los mismos signos de su crucifixión y le reprocha su incredulidad. Porque ahí, en la persona de Tomás, estamos todos representados, todos nosotros, en esa persona de Tomás, que no queremos creer si no tenemos evidencias, y eso es grave. La respuesta de Tomás es grandiosa, por cuanto pronuncia la profesión de fe más estricta del Nuevo Testamento, pues le aplica a Jesús los nombres que en el Antiguo Testamento estaban reservados solo a Dios. A Dios se le decía Yahvé, esa es la palabra. Señor traducían los judíos, no querían pronunciar Yahvé, decían Adonai, mi Señor. Y la otra palabra genérica de Dios, Elohim. Eso se lo aplica a Jesús resucitado. Tú eres mi Señor, mi Dios. Señor mío y Dios mío. Muchos de nosotros solemos decir cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, Señor mío y Dios mío, ¿no? Hacemos como Tomás. Queremos profesar que en la hostia está verdaderamente Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador. Es la manifestación de fe cristológica suprema de todo el Evangelio. Con el adjetivo posesivo mío, indica su adhesión personal de fe y de amor a Jesús. Tú, Señor, eres mío. Tú eres Dios mío. Así decimos nosotros también, pero lo importante es que no lo digamos como loros, que repetimos por mimetización, ¿verdad? Otro lo dice, hay que decirlo. No, díganlo con convicción. Qué lindo es ver que el católico, cuando es el momento de la consagración, se arrodilla. Hay muchos que no se quieren arrodillar. Y no pienso en aquellos que quizá les duele la rodilla, ¿verdad? Que están imposibilitados. Pero hay muchos que lo podrían hacer y no lo hacen, porque no creen.
no creen y se quedan de pie. El que cree de verdad, hay personas que con mucho sacrificio se arrodillan. Es el modo, como ha hecho el mismo Tomás, se postró delante de Jesús y exclamó, Señor mío y Dios mío. Así tiene que hacer todo católico hoy en la misa, que se arrodilla y profesa esta fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y las últimas palabras de Jesús declaran dichosos a los que creen sin haber visto. Y ahí Jesús nos estaba mirando a nosotros hoy, a esos que están en la misa del día 24 de abril del 2022, a esos los miraba, a nosotros. Y dice, felices esos que están ahí en la Catedral de Catamarca, porque creen. No sé si creerán ustedes, yo sí lo creo, ¿no? Creen, de verdad creer y conformar la vida detrás de esa verdad que uno cree. Estas palabras entonces nos caben a nosotros. Sin ser testigos oculares de la resurrección de Jesús, nos apoyamos en la predicación de la Iglesia, en esos que son testigos ininterrumpidos desde el tiempo de los apóstoles hasta aquí, hasta Catamarca, porque nosotros estamos conectados por una cadena, por una cantidad de eslabones hasta los apóstoles, y nosotros creemos hoy acá. Larga la cadena, ¿verdad? Pero nosotros creemos. Nos apoyamos entonces en la fe de otros. Se trata de una definición del creyente cristiano de todos los tiempos, a partir de la resurrección de Jesús, ya que creyente es aquel que, superando las pretensiones de ver, de tocar, de oír, acepta el testimonio autorizado de aquellos que sí han visto. Entonces hoy nosotros aceptamos el testimonio que tuvo Pablo, que lo vio a Jesús resucitado, el testimonio de Pedro, de Tomás, de Mateo, de Juan, de Santiago, bueno, de los apóstoles. Ahí, eso creemos nosotros hoy. Se trata entonces de aceptar ese testimonio. En el tiempo de Jesús se combinaban la visión y la fe, en tiempo de Jesús. Pero ahora en el tiempo de la Iglesia, los discípulos no deben tener pretensiones de ver. Les basta el testimonio apostólico que nos llega por medio de la predicación, la catequesis de la Iglesia. A los creyentes de hoy se los invita a experimentar la alegría de la paz, del perdón de los pecados y de la presencia del Espíritu Santo a través del testimonio comunitario eclesial de una vida de fe, ¿no? Ahí tenemos que estar nosotros, alegres porque la paz de Jesús está en nuestros corazones, alegres porque se nos perdonan los pecados que nos dan la paz, alegres porque el Espíritu Santo ha sido infundido en aquellos que creen. Querida Madre del Valle, ayúdanos a creer y a purificar nuestra fe de todo aquello que la debilita, desdibuja y destruye. Que seamos humildes como tú para creer lo que Dios nos revela y enseña por medio de la Iglesia y sus pastores. Así sea. Que viva la Virgen del Valle, que vivan sus devotos y peregrinos. ¡Viva!